Y hoy ya la tercera y última parte de la conferencia 407 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos a hablar, sí, como siempre, incorporando las últimas noticias desde la anterior conferencia ayer hasta hoy, pero nos vamos a centrar plenamente en esas cuestiones bélicas que ya están en este mundo y las que se están preparando, porque todo ello marca el desarrollo y el final de la profecía hasta el retorno de Cristo. Empezamos con las noticias que hemos puesto de ayer a hoy, que son las más relevantes. Noticia para Latinoamérica, concretamente Brasil. Milicias paramilitares asesinan a 4 personas como represalia a sus rivales. Casi nada. Y una noticia que tiene que ver con Rusia, pero fuera del ámbito de guerra, que ya es raro ahora, ¿eh? Mueren 30 personas por ingerir alcohol adulterado. Entre el total de afectados se encuentran 5 menores y una mujer embarazada. Vaya, menores ingiriendo alcohol, mujer embarazada también, pues vaya panorama. Y ahora una noticia sumamente interesante y de mucha trascendencia probablemente. Tiene que ver con Estados Unidos y con la persona que veis aquí, Donald Trump. Es oficialmente imputado por el caso de documentos clasificados. Ya es la segunda vez. Y ya sabéis que en las encuestas va líder absoluto para terminar como no solo el primero de su partido, sino que después probablemente para volver a ocupar su sitio en la Casa Blanca. Y bueno, parece ser que está pasando de todo para que esto no acontezca. En fin, veremos qué termina sucediendo, pero si esto que dicen que le puede llevar a la cárcel llega a suceder, imaginaos la que se puede liar en Estados Unidos, con la de partidarios que llega a tener. En fin, veremos qué termina pasando. Y una noticia otra vez sobre ovnis. La denuncia de un exfuncionario apunta que Estados Unidos podría tener en su poder naves extraterrestres. Dicen que hasta pedazos de nave, de materiales que se desconocen en la Tierra, etcétera, etcétera. En fin. Veremos más cosas sobre esto, seguro, porque es un no parar. Y dicen que este exfuncionario es un hombre muy íntegro, con mucha moral. Bueno, ya veremos. Pero desde luego ya nos van preparando de un modo u otro, especialmente quien está detrás de toda esta cuestión, que evidentemente no son los marcianitos, sino que es el mismo Satanás, con todo lo que conlleva de lo que se llevó del cielo. Y con lo cual también volverá a intervenir, cómo no. Bueno, ahora sí que ya nos centramos directamente en las noticias de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etcétera, etcétera, que tienen que ver con ese conflicto bélico al fin de los tiempos. Os voy mostrando los textos de los cuales hemos tratado tantísimas veces en conferencias extensas y que desde luego si no las habéis visto ya podéis poneros a ello porque vale la pena. Así entenderéis muy bien el por qué presentamos todo esto. Biden amenaza a China con una respuesta si Pekín da pasos unilaterales en relación a Taiwán. Fijaos, primer punto de atención del día. Bueno, esto era del 21 de mayo, pero es que esto es un continuo y no va a parar. Sudán y Ucrania en el corazón del Papa. No nos acostumbremos a la guerra. Fijaos cómo él continuamente va lanzando estos mensajitos, cuando ya sabemos que por detrás hacen lo que hacen, ¿eh?
pero la mayor parte del mundo ni se entera de los movimientos vaticanos que llevan a tantos conflictos y bélicos. Primer ministro británico, China plantea el mayor desafío de nuestra era para la seguridad y la prosperidad mundial. Con el G7 estamos tomando medidas para evitar que China use la coerción económica para interferir en los asuntos soberanos de otros, afirmó Rishi Sunak. Bueno, ya veis qué objetivos están marcándose a nivel mundial, ¿eh? Quienes están en el punto de mira. Y esta noticia del Mail Online decía cómo Putin podría provocar disturbios, apagones y eliminar miles de millones de la economía cortando los cables y oleoductos submarinos de Gran Bretaña. El Reino Unido se enfrenta a un escenario desastroso si Rusia corta los enlaces vitales, advierten los expertos. Sí, imaginaos la que se liaría, ¿eh? Bueno, pues ahí queda esto. Pero ya hemos visto las declaraciones de quien manda en Gran Bretaña y ahora vemos lo que aparece al respecto. ¿Qué podría llegar a acontecer? Bueno, sigamos, aún hay mucho más. La Casa Blanca, desde allí dicen los F-16, podrían ser suministrados a Ucrania por países europeos en lugar de Estados Unidos. Fijaos cómo van alimentando toda la cuestión y con material bélico de primera línea, ¿eh? Y mirad lo que dice Putin. Rusia no empezó el conflicto, sino intenta detener la guerra contra el pueblo ruso. ¿Será verdad esto o no? Mirad lo que llega a decir. Destacamos esto. Hoy es un momento especial de nuestra poderosa consolidación, una agudización de nuestro sentimiento nacional, un deseo de fortalecer los cimientos de nuestra espiritualidad, de crear condiciones en la economía, en la producción, en la educación de nuestros jóvenes para asegurar el futuro incondicional de nuestro país, resaltó Putin, al tiempo que reconoció que Rusia está pasando por un momento difícil. Dice que es una guerra que se libra contra ellos, pero fijaos qué ha llegado a decir. Un deseo de fortalecer los cimientos de nuestra espiritualidad. Esto es tremendo, ¿eh? Porque ahí está la cuestión de esta guerra. Vaticano, Iglesia Ortodoxa. Sí, unos que tiran hacia un lado y otros en el opuesto radicalmente. Y no hay ecumenismo. Qué interesante, una sola frase en medio de toda esa oración que suelta, y no me refiero a ningún ruego de él, ya veis lo que llega a decir. Impresionante, ¿eh? Bueno, luego que cada uno hable sobre si esto es verdad o no es verdad, que lo que dice, todo el resto de cosas que dice Putin. Pero esto que os he remarcado es lo esencial de aquí. Esto va de guerra espiritual, señores. El Kremlin acusa a Polonia de ser un estado hostil hacia Rusia. Vaya, vamos viendo cómo hay un abanico de países en órbita alrededor de Rusia que tampoco ponen las cosas muy bien para que todo esto se mitigue, ¿eh? Todo lo contrario. El portavoz del Kremlin, era el 24 de mayo, Dmitry Peskov, ha acusado este miércoles a Polonia de ser un estado hostil hacia Rusia y ha acusado a los líderes políticos polacos de estar literalmente entrando en histeria y rusofobia. Peskov ha reaccionado así a las recientes declaraciones del viceministro de Defensa de Polonia, Waldemar Skirzak, bueno, si vosotros lo sabéis leer, yo no, quien ha apuntado a estar preparados ante la posibilidad de una inminente revuelta en Bielorrusia. Skirzak ha apuntado a que los militares bielorrusos del ejército ucraniano podrían dirigirse hacia Bielorrusia para derrocar al presidente Alexander Lukashenko si antes tienen éxito en la contraofensiva contra Rusia en Ucrania. Vaya declaraciones, ¿eh? Preparémonos para esto, porque va a pasar. Debemos estar listos para apoyar estas unidades que llevarán a cabo operaciones contra Lukashenko. Tenemos motivos para apoyarlos tal y como hemos hecho con los ucranianos, ha manifestado. Así las cosas, Peskov ha acusado a Varsovia de hablar ya abiertamente de su intención de interferir directamente, incluso por la fuerza, en los asuntos internos de un Estado vecino, según recoge Interfax. Naturalmente, la Federación Rusa tiene la obligación de garantizar la seguridad de Bielorrusia, lo que haremos frente a una amenaza tan obvia, ha zanjado Peskov, reconociendo así su intención de proteger a su país vecino y principal aliado.
y ya veremos cómo esto no es solo una frase, sino que ya empieza a ser hechos, y ya lo vamos a ver pronto, hoy mismo, sí. Nouriel Roubini, el riesgo de una confrontación entre Estados Unidos y China aumentó tras la cumbre del G7. Los líderes del grupo calificaron a Pekín de la mayor amenaza para la seguridad y prosperidad globales y aprovecharon la reunión para discutir cómo abordar colectivamente al gigante asiático. Todos unidos contra China. Interesante, ¿eh? Y una vez más, qué interesante cuando estamos viendo cómo las profecías se preparan para cumplirse delante nuestro. Y son las últimas. Son las últimas. Irán presenta un misil con un alcance de 2.000 kilómetros capaz de atacar Israel. Casi nada, ¿eh? Vamos viendo el foco por dónde está. Un montón de lugares, ¿eh? Y atención, volvemos a presentar algo, unas declaraciones de Robert Kennedy, que es el candidato presidencial demócrata. Acusa a Estados Unidos de provocar el conflicto en Ucrania. Bueno, este hombre está hablando de un modo que o no lo vota nadie o se lo sacan de en medio, porque desde luego vaya declaraciones está haciendo una tras otra. Mirad qué llega a decir. El gobierno de Estados Unidos repite incesantemente la mentira de que Rusia no tenía motivos para lanzar su operación militar en Ucrania, pero el conflicto fue provocado por Occidente en el marco de un plan estratégico para la expansión del imperio estadounidense, denunció el candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales del país norteamericano, Robert F. Kennedy Jr. Nadie en la administración Biden o en el establishment de la política exterior es tan ignorante. Por supuesto que saben que fue provocado. Querían la guerra como parte de su gran plan estratégico para destruir cualquier país como Rusia que se resistiera a la expansión imperial estadounidense, escribió Kennedy en un hilo de Twitter. Las autoridades estadounidenses quieren que la población acepte que la operación militar rusa no fue provocada, agregó el político demócrata. Nos están mintiendo, fabricando consentimiento para el conflicto. El gobierno nos ha arrastrado a una guerra de poder con falsos pretextos. En sus manos está la sangre de cientos de miles de ucranianos, sin mencionar los más de 100.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses entregados a Kiev, lamentó. Vaya declaraciones tan claras, ¿eh? Qué pocos amigos se debe granjear este hombre, como sus parientes que asesinaron, ¿eh? En su cuenta del servicio de microblogueo, el sobrino del exmandatario John Fitzgerald Kennedy adjuntó el enlace a un artículo publicado en el portal Common Dreams, escrito por el renombrado economista de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, que ha sido consejero de numerosos líderes políticos. En su artículo, expone que la administración Biden ha afirmado repetida y falsamente que la guerra en Ucrania comenzó con un ataque no provocado de Rusia el 24 de febrero de 2022. De hecho, el conflicto fue provocado por Estados Unidos, de tal forma que los principales diplomáticos estadounidenses lo anticiparon desde hace décadas, señala el texto. Bueno, hace décadas. Yo diría que hace unos 3.600 años que alguien lo anticipó. Que se lo digan al profeta Daniel, como escribió el capítulo 11, versículos finales. Vaya que se lo clavó, por inspiración divina. Estos otros porque lo planeaban, pero Dios ya lo sabía de antemano y así lo hizo saber a su profeta. Y el profeta a todos nosotros, si queremos saber la verdad, claro. Estados Unidos, sus aliados y la prensa occidental aseveran que el conflicto estalló en febrero del año pasado, cuando Rusia inició una guerra de agresión no provocada contra su pacífica vecina Ucrania. En una reciente entrevista con Fox News, Robert Kennedy Jr. dijo que las raíces de la guerra en territorio ucraniano habría que buscarlas en la conspiración y fantasía geopolítica neoconservadora de Washington, que intenta deshacerse del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y debilitar al ejército ruso. Yo no sé el tiempo que va a durar este hombre, porque con este tipo de declaraciones, qué pocos amigos se está ganando. Bueno, sigamos. Medvedev dice, si Occidente suministra armas nucleares a Kiev, será necesario un ataque preventivo.
Vaya declaraciones, ¿eh? Todo lo que puede llegar a conllevar es espeluznante. Y un artículo de los ucranianos de los que no se habla. Es interesante, yo os lo pongo aquí por si lo queréis leer. Yo solo os voy a remarcar algo que dice Oleg Yasinski. Fijaos bien, lo hemos remarcado en rojo. Estoy totalmente convencido de que los ucranianos no son más amantes de la libertad ni más nazis o anticomunistas que cualquier otro pueblo del mundo. Se trata solo de un experimento mediático muy exitoso realizado por Occidente en un país que fue elegido por razones geopolíticas para desestabilizar a Rusia y luego, en una etapa final, enfrentar militarmente a China. La verdad es que hay personas que parece que sepan la profecía bíblica, ¿eh? Porque hacen unas declaraciones que van totalmente en la línea de lo que va a acontecer. Claro, ellos seguramente no tienen ni idea de esas profecías, pero ya por información ya se dan cuenta hacia dónde va todo. Y a nosotros el Señor nos lo dijo hace miles de años. ¿No es impresionante? 2600 años y ya saber que esto iba a ocurrir. Bueno, pues ahora muchos ya lo saben, ya lo veis. Y no conocen la profecía bíblica seguramente. Bueno, con lo que él escribe podéis estar de acuerdo o no, pero esto es impresionante. Y aún hay gente que dicen que se interpretaba mal la profecía. Acordaos cuando empezábamos a decir estas cosas hace tantos años atrás y nos decían que esto era una locura, que esto no iba a pasar, que esto no era así, que esto no era profecía bíblica, que esto era un disparate. Sí, pues ya lo tenéis todo delante, ¿eh? ¿Aún no queréis creer? Bueno, pues nada, sigamos. Aquí va dejando alguna frase más, pero ya me la salto y vamos directamente a esta otra noticia. El ejército checo pide estar preparados para un mal escenario si no tiene éxito la contraofensiva ucraniana, que hoy Putin ha declarado que ya ha empezado oficialmente sí o sí. Esta noticia era del 26 de mayo. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de República Checa, el general Karel Řeka, ha advertido a la comunidad internacional de la posibilidad de tener que hacer frente al mal escenario de una guerra larga si en Ucrania no tiene éxito la recién comenzada contraofensiva de Kiev. El resultado de la guerra depende no solo de los tanques y los vehículos blindados. Hay demasiadas incógnitas aquí, ha dicho Řeka, quien ha añadido que ahora nadie puede predecir cómo terminará la ofensiva ucraniana. Personalmente creo que debemos prepararnos para un mal escenario, una guerra larga, ha comentado en una entrevista para el tabloide alemán Bild, en donde ha destacado los más de 250 vehículos, entre tanques blindados y de infantería y helicópteros, que han sido entregados a Ucrania desde el inicio de la invasión ahora hace 15 meses. Los rusos creen que el tiempo está de su lado. Debemos demostrar que están equivocados, ha remarcado Řeka, quien ha expuesto la necesidad de que las clases dirigentes de Occidente preparen a sus sociedades para el hecho de que esta guerra podría prolongarse durante años. Vaya declaraciones, ¿eh? Si esto es así, ¿os dais cuenta de lo que puede llegar a castigar a las sociedades? A nivel económico, a nivel social y de tantas cosas más. Sigamos. Otro punto de foco de atención. Embajada de Rusia en Serbia condena acciones violentas de instituciones provisionales del autogobierno de Kosovo. Sí, otro punto candente, los Balcanes. Y sabéis, recordaréis que ya presentamos cómo el Papa tuvo una entrevista con Zelensky. Pues ahora el Papa matiza cuál fue el tono de la conversación y lo hace en un medio público. Fijaos, la cadena Telemundo realizó una entrevista al Papa Francisco la tarde del jueves 25 de mayo. La entrevista fue realizada por el presentador mexicano Julio Vaqueiro poco antes de iniciar el evento de Escolas Ocurrentes en el Instituto Patrístico Agustiniano. Uno de los temas tratados fue la guerra en Ucrania. Al respecto, el presentador mexicano preguntó al Papa:
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que no necesita intermediarios. En realidad, le pide que se sume a su fórmula para la paz, que incluye que Rusia le devuelva los territorios tomados. ¿Usted cree que Rusia debe hacer eso para la paz? Como es sabido, el pasado 13 de mayo el Papa Francisco recibió una audiencia al presidente ucraniano. No se conoció el tema del coloquio privado. Sin embargo, dado que después del encuentro con el Papa el presidente Zelensky publicó un tuit y horas más tarde hizo unas declaraciones en un programa de televisión italiano, las palabras del líder ucraniano fueron interpretadas como en oposición a la postura del Papa. Gracias a la respuesta del Papa al presentador de Telemundo, se ha podido conocer mejor lo tratado entre Francisco y Zelensky. Bueno, no fue ese el tono de la conversación, lo que yo dije, ¿no? Él me pidió un favor muy grande, que procurara ocuparme de los chicos que habían sido llevados a Rusia. Mire, yo le pido eso. No sueñan tanto en mediaciones, porque realmente el bloque de Ucrania es muy fuerte. Toda Europa, Estados Unidos. O sea que tienen una fuerza propia muy grande, ¿no? Lo que sí que él estaba muy dolido y pide colaboración es en tratar de que vuelvan los chicos a Ucrania. Baqueiro vuelve a la carga sobre el tema y pregunta a continuación al Papa: ¿para alcanzar la paz, usted cree que Rusia debe devolver esos territorios? Francisco lo deja claro: es un problema político. La paz se va a lograr el día en que se puedan hablar, o ellos dos o a través de otros. Y así termina esas declaraciones del Papa. Fijaos que habla de los chicos de Ucrania. Del resto lo pinta como todo suavizado, ¿eh? Ya veremos qué ha terminado pasando. Sigamos. Presidente de Serbia: nosotros decidimos a quién y cuándo imponer sanciones. Este país lo gobierna el pueblo que elige a sus representantes. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, declaró. No quieren presiones, ¿eh? Otro paso contra Rusia. Ortodoxos ucranianos festejarán la Navidad el 25 de diciembre. Ya habíamos visto sobre esto tiempo atrás, pues ahora lo vuelven a poner ya muy claro. La transición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana al nuevo calendario juliano deberá tener lugar a partir del 1 de septiembre de 2023, comienzo del nuevo año eclesiástico. Por tanto, ya vemos cómo se desmarcan totalmente de la Iglesia Ortodoxa rusa y van en consonancia ¿con quién? Con el Vaticano. Y vuelve Kissinger a decir algo. Era el 27 de mayo. Las promesas de admitir a Ucrania en la OTAN provocaron el conflicto con Rusia. Vaya cosas va soltando también, ¿eh? Las promesas de la OTAN de admitir a Ucrania en la alianza provocaron el conflicto con Rusia, señaló el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que cumple este sábado 100 años, ya los ha hecho, en una entrevista con The Wall Street Journal publicada el viernes. Me gustaría saber qué persona con 100 años aún tiene la cabeza tan clara para hablar de estos temas. Es que es impresionante, ¿eh? Según el exfuncionario, la oferta de incorporar a Ucrania a la OTAN fue un grave error y desencadenó la situación actual. Asimismo, Kissinger considera que Crimea no debe volver a formar parte del territorio ucraniano. Para Rusia, la pérdida de Sebastopol, que siempre no fue ucraniana en la historia, supondría tal descalabro que la cohesión del Estado estaría en peligro. Y creo que eso no es deseable para el mundo después del conflicto en Ucrania, resaltó. Mira lo que está diciendo, ¿eh? Cómo coincide con lo que hemos visto antes. Da que pensar que Kissinger ahora haga este tipo de declaraciones con todo lo que ha liado durante años. Por otra parte, el diplomático cree que Washington adoptó una postura equivocada respecto a Pekín. Indicó que tanto el expresidente estadounidense Donald Trump como el actual mandatario Joe Biden quieren exigir concesiones a China y anunciarlas como tales, lo que es un enfoque incorrecto. La política de Estados Unidos consiste en declarar a China adversario y luego exigirle concesiones que creemos que le impedirán llevar a cabo sus deseos de dominación, explicó. Además, el exsecretario de Estado subrayó que no cree que Pekín busque difundir la cultura china por el mundo. Busca la seguridad, no la dominación mundial, pero sí espera ser la potencia dominante en Asia, afirmó. Qué declaraciones tan interesantes, ¿eh? En este contexto, Washington debe abstenerse de una confrontación y buscar el diálogo, sugirió Kissinger.
La conversación más importante que puede tener lugar ahora es entre los dos líderes, en la que acuerden que tienen las capacidades más peligrosas del mundo y que llevarán a cabo su política de tal manera que se reduzca la posibilidad de un conflicto militar, declaró. Él se lo ve venir, que como sigan por este camino, esto es confrontación de conflicto militar y de qué índole nuclear. Además, señaló que el mundo actual está en el desorden y que los países mayores carecen de orientación interna y están en proceso de cambio o adaptación a las nuevas circunstancias. Según el diplomático, Estados Unidos se considera recto y desinteresado, pero otros países no comparten esta opinión. En fin, no deja de sorprender Kissinger, desde luego. Rusia reafirma su apoyo a Serbia en defensa de su soberanía. En medio de la nueva escalada de tensión entre Serbia y Kosovo, Moscú reafirma su apoyo a Belgrado en defensa de su soberanía, declaró el jefe del cuarto departamento europeo de la Cancillería rusa, Yuri Filipson. Cualquier decisión sobre Kosovo debe ser aceptable para los serbios y avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Seguiremos apoyando a Belgrado en la defensa de sus derechos legítimos, soberanía e integridad territorial, recalcó el alto diplomático. Nos damos cuenta cómo ese lugar se está trabajando para tener más conflicto y Rusia no lo va a permitir, no lo quiere permitir, porque sabe que es otro punto para seguir afectándolos indirectamente, después directamente a ellos. Desde luego, es impresionante cómo se prepara todo por todos lados. Legisladores de Estados Unidos revelan un plan de preparación de Taiwán para una guerra con Pekín. Impresionante por todos lados, cómo está todo. Ucrania. Parolin, dice el cardenal Parolin, el sentido de la misión vaticana es eliminar todo obstáculo para la paz. Qué buenos son, La inteligencia ucraniana advierte de que Rusia podría sabotear la central nuclear de Zaporilla para frenar su contraofensiva. Y resulta que no ha pasado esto, ha pasado otra cosa en una presa. Pero ¿ha sido quién el que lo ha hecho? Pues ahí está el enigma, porque unos se culpan a otros y el agua no sale nada clara. No, desde luego clara no ha quedado nada, porque todo lo que está arrasando es impresionante. El caso es que la situación, como siempre, ¿quién dice la verdad? Vaya usted a saber, pero las desgracias no cesan. Vaya guerra, Testimonios apuntan a participación de polacos y estadounidenses en una incursión en territorio ruso. Sí, se hablaba de esto, Pues a mí me pasaron un vídeo, y le doy las gracias a la persona que desde Rusia me lo envió, donde precisamente se veían soldados polacos interviniendo allí. En fin, que sí, podemos hablar de que hay gente como mercenarios por un bando y por otro, pero también parece ser que hay participación de algunos ejércitos o algún ejército de algún otro país, al menos en parte. La cosa no es de poca monta para nada. Erdogan gana sus elecciones más difíciles en Turquía y se sienta ya en la mesa de Ataturk. Era el que faltaba para completar el panorama. Erdogan en Turquía ha vencido, ha arrasado y ¿ahora qué pasará? Pues ya veremos, porque los equilibrios siguen aún en Turquía. No se decanta de lleno para Rusia, pero para nada tampoco se decanta a favor de Estados Unidos y aliados. Sigue el equilibrio. ¿Hasta cuándo? Ya sabemos que esto va a terminar, Pero ahí está. Otra vez, después de tantos años en la presidencia, sigue. Estados Unidos está listo para luchar en el espacio, afirma general de brigada del Comando Espacial. ¿Y por qué? Pues resulta que quieren ir contra satélites porque es la mejor manera de impedir que ocurra un conflicto. Vaya cosas pueden llegar a pasar en poco tiempo, y no solo en el suelo, sino sobre nuestras cabezas y bastante arriba. Comienza en Europa uno de los mayores ejercicios aéreos del 2023. Participan unos 3.000 efectivos y 150 aviones de 14 países. Casi nada. China y la República Democrática del Congo alcanzan un nuevo nivel de relaciones.
Ambos países acordaron cooperar en ámbitos como infraestructura, agricultura, estudios científicos y educación, energía y defensa. Sí, África se está decantando hacia alguien, ¿eh? Y ya veis hacia quién, hacia China y también con Rusia. Cosa que a Estados Unidos y aliados, maldita gracia les hace, por supuesto. Estos son los objetivos que pidió el Papa Cardenal enviado en misión de paz a Rusia. Destaca que la misión no tiene como objetivo inmediato la mediación, sino que intenta favorecer un clima, un ambiente que pueda conducir a vías de paz. Sí, y enviaron a alguien. Vamos a verlo. El secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, dio a conocer más detalles sobre la misión de paz que el Papa encomendó al presidente del Episcopado italiano, el arzobispo de Bolonia, Cardenal Matteo Zuppi, el pasado 20 de mayo. En el contexto de la presentación de un proyecto en el Hospital Gemelli de la isla Tiberina en Roma, el cardenal Parolin declaró que los objetivos más básicos de la misión son: 1. Eliminar todos los obstáculos, lo cual incluye la amenaza de una escalada nuclear. Y 2. Lograr un alto al fuego que abra paso a la negociación. Respondiendo a un periodista de La Presse, dijo que la intención de la misión de paz no consiste en alcanzar la paz, sino en crear un clima que favorezca el cese del conflicto bélico. La misión va en esta línea: intentar eliminar todos los obstáculos y llegar a un alto el fuego y a la negociación. Más allá de esas afirmaciones, el secretario de Estado no dio más detalles sobre la misión encargada por el Papa al cardenal Matteo Zuppi, aunque sí mencionó que además de las dos partes involucradas, no se excluyen acercamientos a China y a Estados Unidos. Las declaraciones del cardenal Parolin van en la línea de lo que declaró un día antes, el viernes 26 de mayo, en el contexto de un acto en la Embajada de Italia ante la Santa Sede. Abordado también por los periodistas, el cardenal secretario de Estado subrayó que la misión no tiene como objetivo inmediato la mediación, sino que intenta favorecer un clima, un ambiente que pueda conducir a vías de paz. El cardenal Parolin evidenció que aunque aún no hay fechas para que el cardenal Zuppi visite las capitales Rusia y ucraniana, creo que por parte de las dos capitales no hay problemas para las fechas en las que el cardenal esté dispuesto a ir. Bastaría con llegar a un acuerdo. De hecho, se subrayó que el Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa valora positivamente la iniciativa del Papa. Sí, pues veremos qué más ha pasado más adelante. Mientras, Vučić dice que el objetivo del líder de Kosovo es provocar un conflicto entre Serbia y la OTAN. Vaya cosas. Rusia reconoce la misión de paz del Vaticano, mientras la Santa Sede intenta ayudar a aliviar las tensiones. Ahora viene la continuación de lo que hemos visto, ¿eh? Lo reconoce Rusia, sí, pero veremos qué más pasa. China apoya a Serbia y se opone a las acciones de las instituciones provisionales de Kosovo. Vaya, cómo está marcando pautas China también allí, ¿eh? China apoya a Serbia en sus esfuerzos por defender su soberanía e insta a la OTAN a que haga algo que verdaderamente contribuya a la paz regional. Así lo declaró este martes la portavoz del Ministerio de Defensa de China, Mao Ning, al comentar el aumento de las tensiones en la autoproclamada República de Kosovo. En una conferencia de prensa, la vocera afirmó que Pekín está muy preocupado por los acontecimientos ocurridos y apoya los esfuerzos de Serbia para salvaguardar su soberanía e integridad territorial. Subrayó que su país se opone a las acciones unilaterales de las instituciones provisionales de autogobierno de Pristina y pide que se cumpla la obligación de formar una coalición de municipios serbios. China también se va poniendo, y ya veis de qué modo. Y mira, ¿qué pasó? Un caza chino maniobró agresivamente para interceptar un avión de Estados Unidos, según el Pentágono. Mirad cómo, si esto hubiese terminado en un toque entre unos y otros, vaya en un momento la que se puede liar. Inteligencia británica califica a Rusia y China como las principales amenazas para la próxima década. Estima que a partir del 2030 Pekín competirá más directamente con Londres y será capaz de perturbar suministros de tecnologías y materiales clave. Qué interesante, es que es la profecía puesta delante nuestro continuamente. China, Rusia, Rusia, China, en bloque, y los otros contra ellos. Bueno, además que tienen aliados tanto unos como otros, ¿eh? En fin,
Me salto esto y vamos directamente a el peligro es real. El alcalde de Varsovia advierte que Polonia podría abandonar la Unión Europea. Rafał Trzaskowski ha acusado a algunos políticos antieuropeos del gobierno polaco de avivar el clima contra la Unión Europea. ¿Terminará así, saliendo de la Unión Europea? No lo sé, pero ya sabéis que la profecía dice, mas no se unirán, cuando parece todo tan bien ligado, ¿eh? Y después, ¿qué pasará? ¡Pam! Va a saltar todo por los aires. Tiempo al tiempo. Emiratos Árabes Unidos se retira de una coalición de seguridad marítima encabezada por Estados Unidos. Vaya síntoma también hacia dónde se decantan, ¿eh? Xi llama a prepararse para el peor de los escenarios durante una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional. El presidente indica que China debe prepararse para el combate real y para enfrentar problemas prácticos. Era el 31 de mayo. Vaya declaraciones por todos lados. Von der Leyen se opone a un alto el fuego en Ucrania. Además, insta a proporcionar artillería y sistemas de armas de largo alcance a Kiev. Desde luego, esta señora siempre se cubre de gloria, ¿eh? Sigamos. Boluarte aprueba el ingreso de tropas estadounidenses con armas de guerra a Perú. Sí, ¿creéis que esto es una cuestión de una parte del mundo? Ya estáis viendo que no, porque esto también se prepara en Latinoamérica. ¿Cuántos países están lanzando del lado de China y de Rusia en Latinoamérica? Pero hay algunos que no. Y Estados Unidos pone allí sus bazas y ha conseguido ingreso de tropas, sí, en Perú, con armas de guerra. Nos damos cuenta cómo también se está preparando el conflicto allí. Sigamos. Estados Unidos anuncia el 39 paquete de ayuda militar para Ucrania, que incluye sistemas Stinger y Avenger. Bueno, pues ya veremos qué más ha pasado. Polonia da un toque de atención a Kiev. Rusia está aplastando a Ucrania. Putin no ha perdido ninguna guerra. Vaya, tira toda la propaganda en un momento por el suelo este señor. Pero ahora ya ha empezado la contraofensiva. Veremos qué va pasando. Rusia devuelve a 371 niños a Ucrania por intercesión del Papa. El presidente Zelensky dio a conocer que Rusia había devuelto niños ucranianos a su país de origen. ¿Será una victoria del papado? ¿Esa mediación quedará como el bueno? Bueno, el resultado aquí está, ¿eh? Nuncio en Ucrania, no anuncio, sino el nuncio apostólico del papado. Recemos por una paz que parece imposible. Es curioso, porque por un lado hacen una cosa y dicen una cosa y por el otro la van liando. Monseñor Kubolkas intervino en la conferencia organizada por el MEAN, Movimiento Europeo para la Acción No Violenta, para reiterar la importancia de la sociedad civil en el apoyo a la población y en la búsqueda de nuevas vías de diálogo. Cardenal Zuppi dice: la paz no es retórica, la necesitamos urgentemente. Ayer la intervención del economista Stefano Zamagni: con esta guerra queda en entredicho el orden internacional tal y como lo hemos conocido. Por tanto, debe haber un nuevo orden mundial en consecuencia, en conclusión a todo esto, Mirad qué llega a decir, porque vaya declaraciones también aquí. La misión del cardenal Zuppi, explicó ayer el economista Stefano Zamagni, presidente emérito de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, fue fuertemente deseada por el Papa Francisco, el único actor internacional que ha comprendido la verdadera dinámica del conflicto. Vaya. La guerra en Ucrania es la primera guerra global de la historia de la humanidad, porque a diferencia de las guerras mundiales, los efectos del conflicto afectan también a los países no beligerantes. Piénsese en la falta de grano ucraniano para los países africanos y las causas del conflicto, sin perjuicio de la responsabilidad rusa en la invasión. Hay que buscarlas en la ruptura del equilibrio mundial debido al cuestionamiento del unilateralismo liderado por Estados Unidos por parte de otras potencias mundiales. Lo que hay que evitar, según Zamagni, son esas trampas diplomáticas que corren el riesgo de alejar el alto el fuego subordinándolo a propuestas inadmisibles para las partes. Sí, esto es una guerra global y distinta de las dos guerras mundiales anteriores.
¿Por qué? Porque aquí también afecta y de qué modo a países que no están en la guerra, implicados directamente con tropas allí, ¿eh? Y ya veis todo lo que puede llegar a ocasionar, hambre, entre otras cosas, por supuesto. En términos más generales, para una justicia equitativa sería necesaria una reforma de todo el sistema internacional, subraya el economista, con una condena explícita al neocolonialismo y de la apropiación de tierras por países extranjeros, la abolición de los paraísos fiscales, la asunción de un modelo de integración de los emigrantes intercultural y no asimilacionista, y un plan eficaz de transición ecológica. Las propias Naciones Unidas deberían reorganizarse con una segunda asamblea que represente a la sociedad civil de todo el mundo. Qué interesante, ¿eh? La reforma de la ONU en definitiva, y además de todo el sistema económico mundial, con todo lo que conlleva de todo lo otro que llega a decir. Es impresionante, ¿eh? Porque lo que el papado ha estado buscando para conseguir el gobierno mundial, que tantas veces lo hemos dicho y aquí nos lo están expresando. Bueno, sigamos. Stoltenberg insta a la OTAN a aumentar su producción de municiones tras agotar las reservas en los envíos a Ucrania. Pues venga, hacer más armamento. Alguien saldrá ganando, claro. Menos los que reciben los balazos y los cañonazos, por supuesto. El líder de Kosovo sueña con la guerra, denuncia el presidente de Serbia. El primer ministro de Kosovo sabe que haga lo que haga, los estadounidenses, los alemanes y los ingleses protegerán la llamada independencia de Kosovo, declaró Alexander Vučić. Vaya declaraciones, es que es un no parar. Y mira, ¿por dónde? Otro actor más. Irán anuncia una alianza naval regional para garantizar la seguridad en el Índico. ¿Y en qué consiste esto? Mirad. Los países regionales se han dado cuenta de que solo la cooperación entre ellos puede garantizar la seguridad en el área, dijo el comandante de la Armada iraní, Shahram Iraní, según medios como MER. Los países que formarán parte de esta nueva alianza naval son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Irak, India, Pakistán e Irán, de acuerdo con Iraní. 8 países. La región estará pronto libre de fuerzas ilegítimas, aseguró el comandante de la Armada del país persa. ¿Y a quiénes hace referencia diciendo esto? Pues ya los podéis imaginar, ¿no? La región, dice, estará pronto libre de esas fuerzas ilegítimas. Los van a hacer fuera, en definitiva, marcando pautas. La fuente no indicó cuándo se creará la alianza ni cómo operará. El anuncio se produce días después de que Emiratos Árabes Unidos afirmase que se ha retirado de una coalición de 34 países liderada por Estados Unidos que realiza operaciones en las aguas del Golfo Pérsico, lo que hemos visto antes. Es impresionante, ¿eh? Cómo se van marcando pautas de quién está con quién. Esa retirada llegó, a su vez, en un momento en el que están aumentando las capturas de buques por parte de la Guardia Revolucionaria iraní en el Golfo Pérsico, así como ataques esporádicos de la República Islámica contra naves a las que acusa de transgredir sus fronteras marítimas. Irán y Arabia Saudita acordaron en marzo normalizar sus relaciones diplomáticas con mediación china tras 7 años de ruptura. Arabia Saudita cortó relaciones diplomáticas con Teherán en 2016 tras los ataques sufridos en sus sedes diplomáticas en ese país a raíz de la ejecución en el Reino Árabe de un importante clérigo chií. Como consecuencia de la normalización de las relaciones entre Teherán y Riad, Irán y Egipto mantienen ahora negociaciones para restablecer sus lazos. Vaya, el rey del sur también se está posicionando, junto a todo lo que vemos. Es impresionante. Versículos finales del capítulo 11 de Daniel delante nuestro de nuevo. Sigamos. El Vaticano envía a un cardenal a Kiev para buscar posibles vías de paz en Ucrania. Ya hemos visto que lo iba a hacer. El sacerdote actuó como mediador en los conflictos de Mozambique, de Guatemala y de Burundi. O sea que ya sabe de qué va esto de mediar. ¿Y qué llega a decir? Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo principal escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre las posibles vías para lograr una paz justa y apoyar gestos humanitarios que contribuyan a mitigar las tensiones. La visita durará hasta el 6 de junio, ya terminó,
y posiblemente incluirá un diálogo con el presidente Vladimir Zelensky, pues una fuente diplomática indicó a Reuters a finales de mayo que Zupy tenía la intención de reunirse por separado con el líder ucraniano y el mandatario ruso Vladimir Putin. Mientras se desconoce su agenda oficial en Ucrania, el portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que reuniones con el enviado del Vaticano no figuran en la agenda de Putin. Bueno, pues ya veis, aquí marcan pauta. Sigamos, aún hay más. Corea del Sur declara que su alianza con Estados Unidos es ya de base nuclear. Vaya, casi nada. Las autoridades dan 3 días a los monjes del monasterio de las Cuevas de Kiev para abandonarlo. El Ministerio de Cultura de Ucrania pretende desalojar a los religiosos del recinto y darle un uso diferente. Sí, sí, los están barriendo, ¿eh? Todos los que tengan que ver con la Iglesia Ortodoxa rusa, fuera. ¿No quieren ecumenismo? Pues ñaca. Zelensky, tras recibir al enviado del Vaticano. El algoritmo de la paz solo puede ser ucraniano. Vaya, también marca sus pautas, parece ser, ¿eh? ¿Y qué sucedió al volar esa presa? Varios desaparecidos y unos 1.300 evacuados. Ya llevan algunos muertos, desaparecidos, y el nivel del agua de momento aún está muy alto. Catástrofe en muchos ámbitos, por supuesto. Y como siempre, culpándose unos a otros. Unos dicen que tienen pruebas y a su vez se niegan a que les investiguen a fondo a ver cuál ha sido la causa. Es que, desde luego, la guerra tiene esas cosas, ¿eh? Bueno, sigamos. La OTAN realizará las mayores maniobras aéreas en Europa de su historia apuntando a Rusia. En los ejercicios participarán alrededor de 220 aviones militares de 25 países miembros de la Alianza Atlántica y de sus aliados. ¿Cómo se van entrenando, eh? Y en una entrevista, Brian Wong, estratega geopolítico experto en China, es una entrevista larga, no os la pongo, solo os pongo el titular, dice: una escalada en Taiwán sería en detrimento de toda la humanidad. ¿Llegará eso? Taiwán activa la defensa aérea tras detectar 37 aviones chinos. Vaya tensiones. Y en otro lado, al menos 10 muertos y más de 40 heridos en una explosión en una mezquita en Afganistán. Se celebraba el funeral de un alto cargo talibán fallecido el pasado martes en un atentado. Y aprovecharon eso mismo para autodinamitarse uno y generar todo esto. Sí, esto es lo que queda también por lo que pasó en Afganistán y que no cesa, ¿eh? Y con qué implicación tan cercana a Rusia también. El presidente iraní Ebrahim Raisi hará una gira por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Una vez más, vamos viendo qué contactos hay, qué uniones entre continentes tan lejanos y por quiénes. Y como siempre, esto a los aliados, maldita gracia les hará. Más tensiones, seguro. Y atención a esta noticia, un puerto en Tierra del Fuego. Filtran detalles de un proyecto conjunto entre China y Argentina. El documento tiene una validez de 3 años, renovable automáticamente y recoge una inversión total estimada de 1.250 millones de dólares. Algunos han temido que esto sirviera para que se pusiese alguna base china en Argentina. Se ha negado, pero el volumen de negocio que esto va a tener, más todo lo que se haga aparte, que a saber qué harán, pues da que pensar. Pero ¿de quién se están inclinando Argentina? ¿A favor de quién? Ya lo veis, de China, ¿eh? Cuestión de negocios, lo mismo que están haciendo en África y en tantas partes. Saben hacer negocios los chinos y saben compensar de algún modo sin tanta presión, teóricamente, como hacen los otros. Con lo cual se están ganando, ya veis a qué cantidad de países, con lo cual se está generando 2 bloques totalmente antagónicos, contrarios, superenemigos, con lo que va a conllevar, por supuesto, ya lo sabéis. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.100 millones de dólares. Impresionante. Esto traducido en armamento, imaginaos la que puede causar. Vale más ni pensarlo, desde luego.
Estonia incluye al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa en su lista negra de prohibición de ingreso. No falla, ¿eh? Se les están cortando las alas a la Iglesia Ortodoxa rusa por todos lados, en este caso a Kirill. Putin anuncia el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia a partir del 8 de julio. Lo decían, los iban a defender, pues ya lo veis cómo. Armamento nuclear en Bielorrusia. Vaya. Y esto no es todo. Mirad también lo que nos dice después. Rusia abandonará el 7 de noviembre el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales. Bueno, pues esto no pinta nada bien por ningún lado, ¿eh? Nosotros terminamos aquí las noticias dedicadas a toda esta cuestión bélica. Profecía bíblica delante nuestro. Y aún tanta gente lo ignora. Y tantos otros, por más que se les explique, se les demuestre, no quieren aceptarlo. Bueno, es su decisión. Si les gusta poner la cabeza en un agujero y no querer enterarse de nada, pues así les va a pasar cuando venga Cristo, que no se van a enterar y los va a coger por sorpresa y se les acabó la eternidad. En fin, pero cada uno decide por sí mismo. Nosotros concluimos con una cita de Ellen White, extraída de Eventos del Tiempo Final, que nos dice esto. Carta 210 del 21 de septiembre de 1903. Las escenas del cierre de la historia de este mundo están muy cercanas. Pronto se cumplirán las predicciones del libro de Apocalipsis que aún no se han cumplido. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar diligentemente y entender claramente esta profecía. Ella no oculta la verdad, nos advierte claramente y nos dice lo que sucederá en el futuro. Y resulta que esto lo hicieron los pioneros adventistas y llegaron a unas conclusiones muy claras, que es precisamente lo que está pasando ahora. Y cualquiera que estudie diligentemente por sí mismo en oración, pidiendo al Espíritu Santo guía, va a llegar a la misma conclusión. La lástima es que los adventistas de ahora esto lo han apartado, lo han desechado, lo han pisoteado y encima se han mofado de todos los que hemos dicho las cosas como decían los pioneros y que ahora se demuestra que es totalmente correcto. ¿Y qué va a suceder con todo esto? El Señor mismo llamará a los hombres, como llamó antaño a los humildes pescadores, y les indicará Él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. ¿A quién dice? ¿A una gran organización les va a llamar? ¿Son ellos como humildes pescadores? No, son macroteólogos y no sé cuántas cosas más. Y rechazan la verdad, pues entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues tiene que hacer lo que le dijo a la hermana White, profetizando. El Señor mismo llamará a los hombres, como llamó antaño a los humildes pescadores, o sea, a los don nadie, para que me entendáis. Y les indicará Él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Sí, no en una macroorganización, ¿no? Porque estará vendida. Hombres llamados por Dios dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia a las almas que perecen. Y eso ya pasó hace unos años con algunos y pasará aún más. Porque hay personas que han oído el llamado de Dios, han tenido que dejar sus oficios y se han dedicado ya a dar el mensaje final al mundo, porque han sido llamados por el propio Señor. Los ha puesto en el campo de labor que Él quería y les ha dictado los métodos que debían seguir. Esto ya es un hecho, lo ha hecho con nosotros y lo va a hacer aún con más personas, porque ahora ya va tocando dar la última nota de advertencia a las almas que perecen, porque el tiempo se acaba. Algunos aún tendrán que seguir ocupados en sus labores, por supuesto, porque no todos están llamados a hacer una función muy potente, otros quizás el Señor los llama a hacer funciones más restringidas, pero no por eso menos importantes. Pero desde luego el tiempo se acaba y el Señor tiene que moverlo todo porque la denominación adventista que Él hizo levantar ya ha caído. Y tuvo que levantar el ministerio del cuarto ángel para dar este mensaje final al mundo.
en el cual otros se están añadiendo y que terminarán dando el mensaje que triunfará, el que llevará a muchos a la salvación como ya está haciendo. Gracias a Dios, no gracias a nosotros, gracias a Dios que está procurando por el bien de muchos y aún está aguantando los hilos, y ya veis qué hilos, porque en el momento en que se desencadene todo, ¿qué va a pasar? Dios está teniendo misericordia porque quiere que muchos conozcan y sean salvos. Y eso es lo que debemos hacer, ponernos a por todas para dar el mensaje del cuarto ángel, porque el Señor regresa muy pronto, pero antes, ya sabéis todo lo que va a pasar. Gran guerra, hambres, pestes, terremotos, mucha desgracia, sí. ¿Y qué más? Ley dominical, problemas para el pueblo de Dios que seguirá siendo fiel al sábado, en la sana doctrina entera, no a cachitos, entera. Y la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. En el tercer templo de Jerusalén, poniéndose el Vaticano también a su lado y dando el golpe de gracia contra el pueblo de Dios para aniquilarlo. Pero no vencerá. El Señor viene y el Señor pondrá a cada uno en su sitio. Maranata 2031. Sí, ya viene pronto nuestro Señor. Dios os bendiga.